Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Mm, momento. Sí. Buenas tardes. Ok. Buenas tardes. Pues bien, gente, la idea es que hoy vamos a comenzar con la parte de termodinámica. ¿Ok? Ahora, ahí les había pedido que repasaran los conceptos de termo básicos la última clase, ojalá lo hayan hecho. Entonces, vean, para explicarles más o menos la idea. En la química 1, ustedes estudiaron lo más básico y elemental de termodinámica, ¿ok? Conceptos como energía, trabajo, ¿ok? Y vieron la parte termoquímica, que es fundamentalmente cómo determinar calor para poder obtener valores de interés, ¿ok? Ahora, el asunto con la termo en química 2 es que vamos a profundizar más, vamos a ver más leyes de la termodinámica, pero sobre todo vamos a tratar de resolver una pregunta, ¿ok? Y es básicamente cómo podemos saber si algo ocurre, ¿ok? Vean que hemos visto procesos en equilibrio, ¿cierto? ¿Ok? Que ocurren en ambos sentidos con una cierta relación entre ellos, ¿ok? Hemos visto la rapidez de los procesos, pero al momento no hemos determinado por qué una cosa ocurre en un sentido más favorablemente que otro, ¿ok? Y eso es precisamente lo que vamos a tratar de entender con termodinámica esta vez. Y para poder entenderlo, vamos a empezar estudiando el concepto de espontáneo, ¿ok? En termodinámica, espontáneo, de hecho, es lo mismo que en el mundo normal. ¿De acuerdo? Para termodinámica, algo espontáneo es simplemente algo que ocurre sin que un agente externo meta la cuchara. ¿De acuerdo? Cuando algo ocurre por su propia cuenta, sin intervención externa, es algo espontáneo. Entonces, obviamente, lo opuesto, cuando algo solo puede ocurrir si hay intervención externa, ¿ok? Ese algo es entonces no espontáneo. ¿Ok? Y el ejemplo más claro aquí lo pueden ver. ¿Ok? La bolita rueda por la colina, eso es espontáneo. Nadie ocupa mover la bolita para que ella rueda por la colina. ¿Ok? Pero la bolita no va a espontáneamente subir la colina por su propia cuenta. ¿Ok? Eso no es espontáneo. ¿Ok? Vamos entendiendo la diferencia entre ser espontáneo y no ser espontáneo. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Ahora, cosas obvias, ¿de acuerdo? Y esto es inclusive cosas que les podemos preguntar a ustedes, ¿ok? Clasificar cosas en espontáneo no. ¿Qué es espontáneo? Yay, el huevo se cae a la mesa, se revienta. Eso es obvio y espontáneo. ¿Ok? El huevo no va mágicamente a reensamblarse. ¿Ok? Eso no es espontáneo. ¿Ok? Si yo pongo agua a temperaturas negativas en Celsius, se va a congelar. Eso es espontáneo. ¿Ok? El agua a esa temperatura no va a bullir mágicamente. Eso no es espontáneo. ¿Ven? Esa es la idea con esto. ¿Ok? Lo que ocurra sin intervención externa, ¿ok? Por sí mismo, eso es espontáneo. ¿Ok? Ahora, vean que entonces, por el tipo de ejemplos que yo les he dado, un proceso, ¿ok? Cualquiera que sea, siempre tiene dos sentidos. El espontáneo y el no espontáneo. ¿Ven? Y esto no es una mera coincidencia, que así funciona el equilibrio. Hay un sentido que es espontáneo y hay otro que no y hay otro que no es espontáneo, ¿ok? Por eso es que es el que es menos favorable en el equilibrio, ¿ok? Pero siempre pasa esto, siempre para cualquier cosa que usted piense, hay una dirección que es espontánea y la otra que no es espontánea. Ahora, nosotros queremos averiguar cómo saber cuál es la ruta espontánea. ¿Ok? Ahora, lo más obvio en termodinámica sería buscar una función termodinámica que nos diga si es espontáneo o no. ¿Ok? Ahora, les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que la energía interna del tabú sirve para ver si es espontáneo algo? ¿Alguien recuerda que era del tabú, por cierto? Calor más trabajo. Esa es una definición un poco simplista, una definición más correcta de qué es energía interna. Es el total de energía que tiene un sistema o una sustancia. Correcto. ¿Ok? Es toda la energía que posee algo, ¿ok? Que no sea energía mecánica. ¿De acuerdo?
Ahora, ¿ustedes creen que el contenido total de energía les puede decir la dirección de un proceso? Obviamente no. ¿De acuerdo? La energía total, ¿de acuerdo? No les puede decir si algo va a ocurrir o no. E incluso sus cambios no les pueden decir si ocurre o no. De hecho, el del Tao lo único que les dice es que la energía se conserva. Eso es lo único que les dice a ustedes el del Tao. ¿De acuerdo? No habla nunca de espontaneidad. Ahora, ¿qué es la entalpía, gente? ¿Ok? Y si lo queremos ver de Es más... Ah, dígalo. A ver. la diferencia entre como el calor, digamos, el final y el inicial. ¿El calor bajo qué condición? Ahí yo no me acuerdo, profe. Ah, una Profe, manera, sí. la entalpía no dice qué tan favorable es una reacción para que se dé. Bueno, ahorita entramos en eso. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es qué es entalpía. Como el cambio de energía. Mm, La entalpía, que si lo quieren ver de manera simple, es calor a presión constante. ¿Ok? Si lo queremos ver desde un punto de vista más macroscópico, tangible, la entalpía representa todo el calor que está asociado con un proceso. ¿De acuerdo? Esa es la manera que usted puede entender la entalpía. ¿Ok? La entalpía representa todo el calor disponible para afectar un proceso. ¿Ok? Si lo quiere ver desde un concepto más teórico, la entalpía es toda la energía que usted ocupa para crear un sistema y llevarlo a la condición actual en la que se encuentra. ¿Ok? Pero para cualquier efecto es calor a presión constante o simplemente todo el calor que tiene un proceso. Ahora, lo que dice el compañero por ahí es cierto. La entalpía me dice a mí si un proceso es favorable o no. Ahora, ¿ustedes creen que algo sea favorable implica que sea espontáneo? Sí. Se los pregunto así. ¿Ustedes han puesto alguna vez un cubo de hielo encima de la mesa? ¿Qué pasa cuando dejan el cubo de hielo ahí abierto al aire libre? Se empieza a derretir. Se derrite y se funde. Usted no hizo nada para que él se fundiera, ¿verdad? No. No, eso ocurre espontáneamente. Y sin embargo, ¿cuál es la entalpía de ese proceso? ¿Negativa o positiva? Negativa. Si es una fusión, es positiva porque estamos pasando de sólido a líquido. ¿De acuerdo? Aunque el cubo se funde espontáneamente, tiene una entalpía positiva. ¿De acuerdo? Y la entalpía me está diciendo que ese proceso no es favorable. Entonces vea que la entalpía puede decirle si algo es favorable o no, pero que algo sea favorable o no, no implica que no ocurra espontáneamente. ¿De acuerdo? Por curioso que parezca. ¿De acuerdo? La entalpía les dice si algo es favorable o no. No si puede ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces vean que las dos funciones termodinámicas que ustedes conocen no sirven para nada en el caso de la pregunta que estamos observando. ¿Ok? Entonces, he ahí el detalle. Lo que ustedes conocen al momento no les permite diferenciar si algo es espontáneo o no es espontáneo. Tenemos que definir más funciones termodinámicas para poder resolver ese problema. Ahora, para poder ver la otra función termodinámica que vamos a entender esta vez, tenemos que meter otro concepto nuevo, que es reversibilidad. Ahora, este es bastante obvio también. ¿Ok? Reversible, ¿ok? Es algo que puede ocurrir y tiene la capacidad de devolverse a su estado inicial. Eso es reversible. Es un proceso que tiene la capacidad de, una vez que ocurre, devolverse al punto de partida, revertir todo el cambio. Ahora, y esa es la parte truculenta.
tiene que volver todo al punto inicial. ¿De acuerdo? Sistema y alrededores tienen que ser capaces de volver al punto inicial para que algo sea reversible. ¿Ok? Si un proceso... Permiso. Perdón. Eso tiene que ser también de manera espontánea, que se devuelva. Estamos viendo otro concepto. No los mezcle. ¿Ok? Estoy viendo que es Listo. reversible. ¿Ok? Ahorita hablamos otra vez de espontáneo. ¿De qué estaba hablando? Que todo tiene que volver al punto inicial. Ah, ok. Ok, ¿qué significa esto? Que si usted hace un cambio, ajá, y usted lo invierte y solo el sistema regresa al punto de partida, el proceso no es reversible. ¿Ok? Todo sistema y alrededores tiene que volver al punto de partida. Pues, piénsenlo así. Imagínense, en ese momento se les cae un lapicero de la mesa. Ajá, cae al piso. ¿Ok? Usted lo junta y lo lleva a la mesa. El proceso de mover al lapicero de la mesa al piso y del piso a la mesa es reversible. Sí, profe. ¿En serio? No, Pero, o sea, no, lo que no entiendo es, o sea, yo no puedo evitar que el, que el lapicero se caiga porque se cayó por su propia fuerza, pero, Es que o esa no es sea, la pregunta. La pregunta es, el lapicero se cayó al piso. Ujú. Usted lo junta y lo lleva a la mesa. Ese proceso es reversible. Profe, entonces, digamos, uno podría decir que no porque cuando vuelve el lapicero no queda justamente igual que cuando se cayó, digamos. No, Como eso es indiferente. Eso es Ah, ok. indiferente. sí, no, porque cuando cae, cae por la gravedad, pero cuando se lleva a la mesa, uno lo levanta. Exacto. El problema aquí es que ustedes gastaron ATP para moverlo a la mesa. Y ese ATP que usted acaba de gastar nunca va a volver. ¿Ven? Entonces, no importa que el lapicero usted lo ponga perfectamente en la misma posición inicial. El problema es que usted tuvo que usar un trabajo para poder moverlo. ¿Ven? Y eso es lo que pasa con casi todos los procesos naturales. ¿Ok? Aunque el sistema vuelve al punto inicial, los alrededores no. ¿De acuerdo? Un proceso reversible es de hecho un concepto teórico. ¿Ok? En el mundo real, físico real, no existe nada que sea perfectamente reversible. ¿Ok? Lo más que usted puede decir es que se aproxima a ser reversible. ¿Ok? Pero nada puede ser perfectamente reversible porque los alrededores siempre cambian y usted no puede evitar que cambien. ¿Ok? De hecho, ¿saben cómo se puede hacer para que algo sea perfectamente reversible? Nada más oigan, para que usted haga algo perfectamente reversible, tiene que hacerlo infinitamente despacio. Tan despacio que los alrededores no sientan un cambio. Entonces, si yo lograra mover el pistón infinitamente lento hacia un lado y después él se moviera infinitamente lento hacia el otro, el proceso es reversible. Porque los alrededores no van a cambiar. Pero nada puede ocurrir tan lentamente como uno ocuparía para que esto fuera cierto. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto de reversible es un concepto teórico de la termodinámica. ¿Ok? Nada es perfectamente reversible. ¿De acuerdo? Lo más que pueden decir es que se aproxima a ser reversible. ¿Ven? He ahí el detalle. Van captando la idea de lo que es y no es reversible. Un poco filosófica. ahora sí entiendo, profe. ¿Ok? Es el problema. El problema son los alrededores. Entonces, ahora les pregunto lo siguiente. Vea que acabamos de ver que algo es espontáneo y que algo no es espontáneo. ¿Okay? Acabamos de ver que algo es reversible y que algo no es reversible. Entonces les pregunto a ustedes, ¿un proceso espontáneo es reversible o irreversible? Irreversible. Todo proceso espontáneo es irreversible. ¿De acuerdo? Primero, porque ya dijimos que los procesos reversibles no existen. Y segundo, porque recuerden que tenemos dos rutas, la espontánea y la no espontánea. ¿De acuerdo? Una ocurre por su cuenta y otra ocupa un agente externo. ¿Okay? El hecho de que la ruta opuesta ocupe un agente externo ya hace que el proceso per se sea irreversible. Todo proceso espontáneo siempre va a ser irreversible. ¿Ok? Así es como funciona la naturaleza.
Y creo que eso ayuda a responder la pregunta del compañero que estaba pensando ya en espontaneidad cuando estábamos en reversibilidad. ¿Sí? ¿Todo bien por el momento? Sí, profe. Ok. Entonces vea que ya tenemos unos conceptillos ahí vacilones, ¿ok? Reversible e irreversible. Usted tiene que entender qué son ambos y tiene que clasificar cosas dependiendo del caso. Entonces, vea que usted puede tener ejemplos muy del día a día o puede tener cosas un poco más filosóficas. Entonces, si yo les pregunto, evaporar agua a 150 Celsius, ¿es espontáneo o no espontáneo? Espontáneo. Espontáneo. Está muy encima de la temperatura de ebullición, entonces obviamente es espontáneo. Si yo les digo, transferir calor de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, ¿espontáneo o no espontáneo? Espontáneo. Espontáneo, el calor fluye, de acuerdo, espontáneamente del cuerpo más caliente al cuerpo menos caliente. ¿Ok? Ahora, unas que quizás no saben porque no conocen mi concepto. La expansión libre de un gas. ¿Saben qué es eso? Es como que se mueva. Mm, Que intente llenar el volumen. exacto. Cuando usted pone un gas en un recipiente, ¿de acuerdo? Digamos que pusiera una partícula de gas en un recipiente grande, ¿qué es lo que hace el gas inmediatamente? ¡Pa! Se expande para abarcar todo el volumen disponible. Eso es expansión libre. ¿Ok? ¿Ustedes creen que eso el gas lo hace espontáneamente? Yo diría que sí. Sí. Sí, claro. Es una característica propiamente del gas. ¿Ven? ¿Ven? Van captando la idea de qué es espontáneo y qué no es espontáneo. Una explosión es espontánea o no espontánea. No espontánea porque ocupa como que la No, expliquen. digamos que ya pasó el detonador, ¿de acuerdo? El proceso de una reacción que explota. ¿Eso es espontáneo o no espontáneo? Espontáneo. Espontáneo, ¿ok? ¿Ok? Ahora, vean que eso es poco de sentido común también. Ahora, reversible y irreversible, aquí lo único que tiene que recordar es esto. Los únicos procesos que son casi reversibles, ¿de acuerdo? Y que se van a tomar como reversibles para efecto de evaluación son los cambios de estado, ¿de acuerdo? Los cambios de estado son aproximadamente reversibles. Es que si uno quiere ir muy fino, así demasiado fino, no, realmente no son reversibles. ¿Ok? Pero usualmente los cambios de estado son aproximadamente reversibles. Entonces, para efectos de evaluación se toman como reversibles. ¿Ok? Órdenes de la cátedra. Ahora, ya que saben eso, entonces les pregunto a ustedes, ¿madurar un aguacate, eso es espontáneo o no espontáneo? Digo, ¿irreversible o irreversible? Irreversible. Eso es irreversible. Bueno, ahora que lo pregunté, ¿madurar un aguacate, eso es espontáneo o no espontáneo? Espontáneo, no. Espontáneo. Espontáneo, correcto, eso ocurre solo. Pregunta, ya que estamos en esto, ¿el proceso de envejecimiento, un niño convirtiéndose en viejito, eso es espontáneo o no espontáneo? Espontáneo. Espontáneo, ¿ok? Importante aquí es esto, espontáneo no significa que sea rápido, ¿ok? Hay cosas que son espontáneas pero estúpidamente lentas como el proceso de envejecimiento, ¿ok? Ahora, la condensación de vapor de agua, digo, ¿reversible o irreversible? Reversible. Irreversible. Reversible. Reversible porque es un cambio, exactamente. Eso es todo lo que tienen que saber de esta parte, ¿ok? Conceptos y clasificar. ¿Preguntas por el momento? Creo que sería un ejemplo de no espontáneo. De no espontáneo, un ejemplo del día a día o una reacción química. No así como estos que estamos viendo, así como más o Algo que, menos. de ahí, por ejemplo, el caso que te había dicho, el aguacate, el huevo que se cayó en el piso, el huevo reventado no se puede ensamblar otra vez. Eso no es espontáneo. El agua al fondo de una cascada no puede subir mágicamente por la cascada. Eso no es espontáneo. ¿Ves? Ok, gracias. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué vimos esto?
Porque yo ocupo que sepan que es espontáneo y no espontáneo, reversible y irreversible, para que puedan entender la siguiente parte. Y es que vamos a empezar a buscar la siguiente función de estado, ¿ok? Y a mí me gusta hacerlo de la manera que se hizo originalmente, con las máquinas térmicas. Vamos a hablar de máquinas térmicas, ¿ok? Y vamos a buscar en el proceso una cosa que ya hemos mencionado antes, que es la entropía, ¿ok? Pregunta, ¿ustedes saben qué es una máquina térmica? Por mi parte, no, profe. Ok, vean. Una máquina térmica, ¿ok? Sobre todo para lo que son mecánicos, los IQs, los físicos, ¿ok? Ustedes van a tener un montón de esas en su vida. Son máquinas que usan calor para hacer algo, ¿de acuerdo? Son máquinas que usando transferencias de calor hacen trabajo. Entonces, por ejemplo, un motor de combustión interna, eso es una máquina térmica, ¿de acuerdo? Un sistema de calentamiento, eso es una máquina térmica, obviamente. Un refrigerador es una máquina térmica, pero al revés. ¿De acuerdo? Toda máquina que use movimientos de calor para hacer algo, eso es una máquina térmica. Las máquinas térmicas pueden imaginarse, son cosas que se conocen desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Ok? Desde la época de Watt. Ahora, en esa época, la prioridad era tratar de hacer la máquina lo más eficiente posible. ¿Ok? El sueño loco de esta gente era máquinas 100% eficientes. ¿Ok? Una de esas personas que estudió las máquinas térmicas tratando de lograr ese nivel mágico de eficiencia fue Carnot. ¿Okay? Carnot era un ingeniero químico, de hecho, ¿okay? Que le encantó estudiar las máquinas térmicas y él buscó la manera de crear la máquina perfecta. ¿Okay? Como él sabía un poco de física también, él diseñó una máquina ideal. ¿Okay? ¿Y qué es lo que se dio cuenta? Bueno, que en esta máquina ideal, que funcionaba con pasos reversibles, o sea que no existe, esta máquina ideal ni siquiera podía llegar al 100% eficiencia. ¿Y qué significa esto? Y Carnot se dio cuenta que si la máquina ideal que usa un ciclo con pasos reversibles no puede ser 100% eficiente, ¿qué esperaba entonces para una máquina real? ¿Qué es? ¿Creen que la máquina? Ah, díganme. Sí, que tampoco fuera eficiente. Exacto. Y va a ser más o menos eficiente que la máquina de Carnot. Menos. Menos. Porque la máquina de Carnot es lo máximo en eficiencia, ¿de acuerdo? Si usted quiere comparar un ciclo contra lo máximo que podría ser, usted usa Carnot, ¿de acuerdo? Y eso es un teorema en general. No existe máquina más eficiente en un proceso cíclico que la máquina Carnot. ¿Okay? Ahí van a divertirse estudiándola bastante en física y en cursos de termo y en cursos de mecánica. Ahora, esta maquinita, ¿ok? Utiliza dos campos para tener movimiento de calor. Un campo caliente y un campo frío. ¿Ok? Lo llama reservorios. ¿Ok? Cuando el calor viaja de la parte caliente a la parte fría, ese calor que se mueve hace el trabajo. ¿Ok? Carnot se dio cuenta que la eficiencia se puede demostrar que es igual a 1 menos esta relación. Temperatura fría menos temperatura caliente. Entonces vean que de una vez la fórmula les está diciendo, sorry, la eficiencia siempre es menor a 100. ¿Ok? 100 representa el 1. ¿Ok? Porque la única manera de que sea 1 es si la temperatura fría es 0. 0 Kelvin. ¿De acuerdo? Y como 0 Kelvin es imposible de alcanzar, es imposible que haya una máquina que sea 100% eficiente. La única manera que usted podría tener una máquina 100% eficiente sería teniendo una máquina de Carnot a 0 Kelvin con el reservorio frío. Y eso ya es estúpido con solo plantearlo. ¿Ok? Entonces vea que ya tenemos que las máquinas no pueden ser 100% eficientes. Todas las máquinas reales siempre van a ser menos eficientes que la máquina Carnot. ¿Y saben qué otra cosa se deduce de esto? ¿Ustedes creen que es posible alcanzar el cero absoluto? No. Para poder llegar a una temperatura de cero absoluto, usted ocuparía una máquina que esté con un reservorio frío más frío que el cero absoluto. Y eso es una contradicción por sí misma. Todo esto se deduce solamente con los estudios de Carnot. ¿De acuerdo? Fascinante. Si algún día estudienselo si quieren. ¿Okay? Aquí está el diagrama de la máquina de Carnot por si la quieren después analizar. ¿Okay? Ahora, vean que entonces, lo más importante que hemos visto al momento, ¿ok? Es que tenemos ahora el teorema Carnot. No hay una máquina
que pueda ser más eficiente que la máquina de Carnot entre dos reservorios de temperatura. Ahora, ya eso se lo mencioné, ¿ok? Todas las eficiencias siempre son menores a 1. ¿Ok? No hay forma de alcanzar el cero absoluto. Otra más triste para la gente de esa época, es imposible alcanzar la máquina de movimiento perpetuo. ¿Saben qué es una máquina de movimiento perpetuo? Como una máquina que puede seguir funcionando como sin agotársele la energía o así. Exactamente. Esa máquina, que era también otro sueño de la época, no se puede construir. La única manera que una máquina de movimiento perpetuo exista es si es más eficiente que siempre. Entonces vea que los estudios de Carnot desbarataron un montón de ideas. ¿Ok? Pero Carnot estaba feliz con esto. Eso es lo que él quería. A él le interesaba la parte ingenieril. ¿De acuerdo? La parte de la eficiencia. ¿Ok? Los estudios de Carnot los agarró otra persona después y los estudió a fondo. Clausius era un dios de la termodinámica, por si acaso no lo sabían, y él descubrió algo viendo los estudios de Carnot. ¿Ok? En los datos de Carnot había algo extraño. ¿Ok? Clausius se dio cuenta que por algún motivo la relación de calor y temperatura a través de la máquina de Carnot, a través del ciclo, no cambiaba. ¿Ok? Que el valor inicial y el valor final del ciclo era el mismo. O sea que el delta de esa relación de calor y temperatura era 0. ¿Ok? Y eso era raro. ¿Ok? Porque solamente hay un tipo de función termodinámica que no cambia al moverse en un ciclo. Y eso es una función de estados. Recuerden que la función de estado depende solamente de dos cosas. ¿Cierto? Depende del punto de salida y el punto de llegada. ¿Ok? Si estoy en un ciclo, la salida es la misma que la llegada. O sea que el cambio es 0. Eso es una propiedad que solo tienen las funciones de estado. Clausius se dio cuenta en la máquina de Carnot que por algún motivo la relación de calor y temperatura en esta máquina cíclica era una función de estado. No cambiaba. Ahora, ¿qué carajos era? Nadie sabía. ¿Ok? Porque eso no se conocía al momento. Clausius literalmente acababa de encontrar una función de estado estudiando la función de Carnot. ¿Ok? Entonces, fuera lo que fuera, Q entre T era una función de estado nueva. ¿Ok? Y él le puso entropía. ¿Ok? Porque entropía significa en movimiento. Ahora, esta función de estado es diferente a otras, ¿de acuerdo? Todas las demás funciones de estado se han encontrado haciendo estudios teóricos. Aquí, un viejillo en un escritorio haciendo cálculos en papel. La entropía no, la entropía es la única función de estado en la termodinámica que se descubrió literalmente haciendo experimentos con máquinas. ¿Ok? Ahora, Clausius entonces define la entropía, ¿ok? Como la relación del calor reversible respecto a la temperatura. ¿Ok? ¿Por qué es reversible? Porque la máquina de Carnot era reversible. ¿Ok? Solo que Clausius no se iba a quedar contento con esto. Clausius toma la máquina de Carnot y la expande a procesos irreversibles. Y empieza a deducir cosas. ¿Ok? Obviamente, él espera que la eficiencia de un proceso irreversible sea menor a la eficiencia de un proceso reversible. ¿Le suena lógica esto? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, tomando esta idea de partida, empieza a hacer un poco de matemática, ¿ok? Y descubre la relación que define la entropía para un proceso irreversible, ¿ok? Eso es puramente histórico, ¿ok? No ocupan saber hacer todo esto, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que hace Clausius ahora? Clausius tiene una expresión para entropía reversible y una expresión para entropía irreversible. Clausius las combina, ¿ok? En una expresión única que él llama la desigualdad de Clausius, ¿ok? Y ya a partir de aquí, ¿ok? Empieza a hacer más matemática y concluye lo siguiente. Él concluye que el cambio en esta función que él llama entropía siempre va a ser mayor o igual, ¿ok? A este cambio del calor sobre la temperatura en un ciclo, ¿ok? ¿Qué significa esto en español castellano puro y duro? Eso significa que en cualquier proceso la entropía aumenta. ¿De acuerdo? Clausius, a través de su montón de matemática que pueden ver que es bastante chistosa, él descubre que la entropía siempre aumenta en un proceso.
¿De acuerdo? En el mejor caso, la entropía no cambia si el proceso es reversible, pero para cualquier otro proceso real, ¿okay? Irreversible, la entropía siempre va a aumentar. Eso es lo que se dio cuenta Clausius estudiando las máquinas de Carnot. ¿Okay? Clausius encuentra esta cosa llamada entropía y descubre que siempre va a aumentar para un proceso que es irreversible. ¿Okay? Para un proceso que es reversible, pues es cero. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí. ¿Ok? Vean que eso es un poquillo filosófico, pero la entropía es así. Ahora, vean que esto es interesante, porque acabamos de decir que la entropía siempre aumenta en un proceso. En un proceso irreversible. ¿Para qué creen que sirve esto? ¿Ok? Respecto a la pregunta inicial que ya hemos hecho. Si un proceso ocurre, aumenta la entropía del sistema. ¿Ok? Si yo quiero saber si un proceso es espontáneo, ¿qué es lo que tengo que verificar? Que la entropía Que causa que la entropía aumente. ¿Ok? Si un proceso no provoca cambios en la entropía, es porque no puede ocurrir espontáneamente. ¿Ven? Y por aquí entonces es que se formula, ¿de acuerdo? La siguiente ley de la termodinámica, ¿ok? La siguiente ley de la termodinámica va en ese sentido, ¿ok? Si se dan cuenta, les habíamos contado en la química 1 que hay 3 leyes de termodinámica, ¿cierto? Pero ustedes solo vieron una, ¿ok? Es hora de ver la siguiente, ¿ok? Acabamos de darnos cuenta que la entropía siempre aumenta en un proceso, ¿ok? Eso es algo distinto de esta función, ¿de acuerdo? No se conserva, ella tiende a aumentar, ¿ok? De hecho, hay gente que teoriza, ¿ok? Pues es una de esas teorías locas, que el universo va a morir literalmente cuando la entropía alcance un valor máximo, eventualmente, ¿ok? Se lo llama la muerte térmica del universo, por si lo quieren buscar después. Ahora, la entropía va a aumentar. Ahora, ¿qué tanto aumente en un proceso? Bueno, yo lo puedo ver, ¿ok? Como una suma, ¿de acuerdo? Si yo quiero saber qué tanto aumenta la entropía en un proceso, pues yo simplemente sumo la entropía asociada a lo que pasa en el sistema con la entropía asociada a lo que pasa en los alrededores, ¿ok? En principio, el cambio total de entropía va a ser mayor a cero, ¿ok? Eso es lo que me dice a mí Clausius, ¿ok? Que en un proceso, la entropía total va a ser mayor que cero. La entropía total vista como la suma del sistema con los alrededores, ¿ok? Esto que está aquí es la segunda ley de la termodinámica, ¿de acuerdo? La segunda ley me dice que para un proceso natural, ¿ok? La entropía total del sistema va a aumentar, va a ser mayor a cero, donde la entropía total se define como la suma del sistema más la suma de los alrededores. ¿Claros por ahí? ¿Sí o no? Sí, profe, sí, ¿Ok? la verdad. Entonces vean que tenemos ahora dos leyes. La primera ley me decía que la energía se conserva, ¿ok? La segunda ley me dice la entropía aumenta, ¿ok? ¿Y para qué es útil esto para mí? Bueno, yo puedo usar esto para usarlo como mi criterio de espontaneidad. Vean que entonces, si yo quiero saber si algo ocurre, ¿qué es lo que yo hago? Determinar la entropía total. ¿Ok? Si la entropía total aumenta, el proceso ocurre espontáneamente. ¿Ok? Solo los procesos espontáneos provocan que aumente la entropía total. ¿De acuerdo? Ahora, vean que entonces esto podría utilizarse como nuestro criterio de espontaneidad. Nada más un detallito. Por algún motivo histórico, a la entropía total no le dicen entropía total, le decimos entropía al universo para que suene bien sofis. ¿Ok? Entonces, la entropía total o entropía del universo
va a aumentar siempre para cualquier proceso. Y entonces, ¿qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que se observa cuando yo quiero saber si algo es espontáneo? Que la entropía del universo aumenta, ¿ok? Siempre que la entropía del universo aumente, el proceso es espontáneo, ¿ok? Y esto solo ocurre para un proceso, ¿de acuerdo? Espontáneo y irreversible, obviamente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esta ya es la forma bonita, perfecta y completa de la segunda ley, ¿ok? Con entropía del universo, ¿ok? Por algún motivo histórico se le dice entropía del universo, no entropía total, es lo mismo, pero se le dice entropía del universo, ¿ven? Entonces, este que está aquí es nuestro criterio de espontaneidad. Entonces, si yo quiero saber si algo es realmente espontáneo, voy a calcular la entropía del sistema, la entropía de los alrededores, la sumo y veo si da mayor a cero. Si da mayor a cero, el proceso es espontáneo. Si da menor a cero, el proceso no es espontáneo. ¿Ok? ¿De acuerdo por ahí? Sí, profe. ¿Ok? Ahora, vamos a ver que ese criterio funciona. ¿De acuerdo? Ese criterio así como está funciona. Pero hay un detalle. Está en función de los alrededores. Y en termodinámica no hay cosa más molesta que trabajar con los alrededores. Son incómodos. Entonces, aunque nuestro criterio funciona perfecto, no es el criterio más conveniente. Entonces, vamos a apreciarlo por el momento, ¿ok? Se ve bonito, funciona, pero no lo vamos a usar al final. Demasiado incómodo para poder utilizarlo de manera conveniente. Ahora, vean que en principio ya tenemos nuestro criterio, ¿ok? Lo interesante sería cómo calcular estas entropías. Porque, sí, si se dan cuenta, yo les he presentado un par de formulillas por ahí, pero todo ha sido como teórico, no hemos visto nada como cálculos. Entonces veamos cálculos. Entonces, si recuerdan, la definición original de entropía, pues era esta, ¿ok? Pero no vamos a hacer cálculos ahí con derivadas ni nada por el estilo. Vamos a usar la fórmula aproximada, ¿ok? Yo puedo aproximar la entropía, ¿ok? De esta manera, ¿de acuerdo? Para un proceso isotérmico irreversible, yo puedo aproximar la entropía como esto. Vean que esto está muy restringido también, ¿de acuerdo? Vean que yo estoy restringiendo mi cálculo de entropía con esta fórmula a algo que sea reversible e isotérmico. ¿Y cuáles son los únicos procesos que dijimos que son más o menos reversibles? Cambios de estado. Cambios de estado. Y los cambios de estado son procesos isotérmicos. No. No, ¿En serio? ¿La temperatura cambia cuando ocurre un cambio de estado? ¿Y? Sí. No, profe, ¿Y es no? constante lo que cambia el calor. Exacto. Recuerden que cuando vimos la curva de calentamiento dijimos que yo cambio de temperatura cuando estoy en un estado puro, pero cuando llega el momento de cambio de estado, la curva se aplana, ¿cierto? No hay un cambio de temperatura cuando ocurre un cambio de estado. Por eso la fórmula que ya hemos visto para el calor de esos cambios era moles por delta H. No hay un valor de temperatura porque la temperatura no cambia. ¿De acuerdo? La temperatura no cambia en un cambio de estado porque toda la energía que se mete se está utilizando para romper o formar enlaces, interacciones. ¿Ok? Entonces vean que esto que está aquí está precisamente creado para un cambio de estado. ¿Ok? Porque es un proceso reversible e isotérmico. Literalmente, esta fórmula de entropía que está aquí solo sirve para calcular entropías para cambios de estado. Ahora, en el caso concreto que también tengamos presión constante, yo puedo aproximar esto a esto que está acá. ¿Okay? Porque recordemos que la entalpía es el calor a presión constante. ¿Ok? Entonces vean que para un cambio de estado a presión constante, yo puedo calcular la entropía como la entalpía respecto a la temperatura. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona esto? Específico, pero realmente muy, muy sencilla. Esta fórmula es estúpidamente fácil. ¿Ok? Es simplemente tener cuidadito. Digamos que les digo lo siguiente. ¿Ok? O sea, algún día había que hacer cálculos. ¿Ok? Aunque, eso sí, sepan, el tema de termo tiene un poquillo de teoría, como se han dado cuenta, pero tenemos bastante también para calcular. Entonces, que tenemos lo siguiente. Se tiene
20 gramos de hielo fundiendo. ¿Ok? Determine el delta S asociado al proceso de fusión. ¿Ok? Y les puedo decir que el delta H de fusión para el agua es 6,03 kilojoule entre mol. Ok. Vean que es algo muy concreto. ¿Ok? Se funden 20 gramos de hielo. ¿Cuál es el delta S? ¿Ok? En el momento que me piden el delta S para un cambio de estado, ya yo sé que obviamente es esta ecuación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el único detalle que me están pidiendo asociado al proceso de fusión de quién? De 20 gramos de hielo. Tienen que hacer el cálculo específicamente para los 20 gramos de hielo. No pueden simplemente agarrar este delta H y meterlo acá. Eso es para un mol. Y aquí me lo están pidiendo para 20 gramos específicamente. Entonces, ojo con la trampa. Primero tenemos que calcular cuál es el delta H asociado con fundir 20 gramos de hielo. Entonces, convirtamos 20 gramos de hielo a mol. Eso está fácil. 1802 es un mol. Entonces, vean que tienen 1,11 mol de hielo. Ahora, ¿cómo calculaba yo el delta H asociado con un cierto proceso en específico? Tomaba los mol y los multiplico por el valor del delta H. ¿Recuerdan eso? Usted puede utilizar el delta H como si fuera un factor de conversión. Entonces, vean que aquí les da específicamente la energía utilizada para fundir 20 gramos de hielo, 669 kilojoules. Hasta aquí todo va bien. Sí, profe. Ok. Entonces ya tengo el delta H. Entonces vean que ya puedo venir aquí y evaluar. Ahora, esto es termodinámica. ¿Qué unidades usa la T? Kelvin. Kelvin, como prácticamente el 98% de todos los cálculos del semestre. Esto va en Kelvin. Ahora, aquí abajo pongo la temperatura a la que ocurre el cambio. Como el cambio es una fusión de hielo, ¿a qué temperatura ocurre? 273. 273,15 Kelvin. ¿Okay? Si fuera otra sustancia, yo les doy el valor al cual ocurre el cambio. ¿Okay? ¿Qué sé yo? Si fuera la fusión de mercurio o, no sé, la condensación de alcohol, ahí les tengo que la temperatura. Pero si es agua, jódanse, literalmente, es 0 y 100, no hay dónde perderse. ¿Ok? Ahí sí no se les da el dato, ¿ok? Porque es agua. Y entonces, ahí tienen la entropía. 669 entre 273,15. ¿Ok? Eso les da 0,0275 kilojoule entre Kelvin o, como preferimos nosotros, 27,5 joule Kelvin. La entropía típicamente se reporta en unidades de joule Kelvin o joule Kelvin mol, porque la entropía tiene valores. ¿Sí? Los cambios de entropía son pequeñitos, entonces usualmente se utilizan joule para reportarla. A ver, preguntas con respecto a este, ¿qué les parece? Profe, Dígame. en ese se usaba esa fórmula porque era presión constante, ¿verdad? Efectivamente. Ok. ¿Ok? Recuerde que la mayor cantidad del tiempo, todos los cambios de estado se hacen abiertos a la atmósfera. ¿Ok?
Y con que estén abiertos a la atmósfera, pues ocurre una presión constante, ¿ok? Si no fuera una presión constante, yo les tengo que indicar eso, ¿ok? Entonces, a menos de que se indique lo contrario, están ocurriendo a presión constante. ¿Listos? ¿Qué más? Hagamos otro, ¿ok? Como para que vean la parte truculenta que podríamos hacer para medio complicar esto, ¿ok? El cálculo de entropía en un cambio de fase realmente no es desafiante, ¿ok? Es solamente tener cuidado. Digamos que tuviésemos lo siguiente, ¿ok? Se condensa 100 gramos de vapor de agua. Determine el delta S asociado al proceso de condensación. ¿Ok? Y como es típico con nosotros, si les vamos a dar un dato, le vamos a dar el dato que es positivo. ¿Ok? El dato de vaporización, 40,67. Entonces, de una vez, como yo veo que me están pidiendo el delta S de un proceso de cambio de fase, ya yo sé que delta S es delta H sobre T. ¿Qué es lo que tengo que verificar? Que el delta S que me dieron sea el que ocupo para el cálculo. Vean que me piden condensación y me dan vaporización. ¿Ok? Entonces tengo que poner yo mismo cuál es el valor de condensación. ¿Cuánto es el valor de condensación? El negativo. Negativo. ¿Ok? Tienen que fijarse. Recuerden que cuando un proceso ocurre en un sentido, el proceso en el otro sentido tiene la misma magnitud, pero signo diferente. Entonces, me tengo que fijar si me dieron el delta chico cupo. Y si no, yo mismo lo escribo, ¿ok? Cambiándole el signo. ¿Ok? Ya sorteado esto, ya el problema es exactamente igual al anterior. ¿Ok? Calculamos los mol de la sustancia. Esos son 5,55. Mol de agua. Bueno, de vapor, whatever. 5,55 mol. Usamos el delta. Un mol son 40,67 Kelvin. Digo Kelvin, kilojoule. 226 kilojoule. ¿Ok? Menos, menos. ¿Ok? Y ahora, calculamos esto. Sería menos 226 kilojoule. Y la temperatura de ebullición, que serían 373,15 Kelvin. ¿Ok? Y la entropía, en este caso, me daría 0,606. Menos 0,606 kilojoule entre Kelvin, o lo que es lo mismo, 606 joule Kelvin. Que fue aquí hasta J. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Vamos entendiendo? Todo bien, todo correcto. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes han visto condensar el agua? Profe, creo que eso es lo que pasa cuando se empañan los vidrios del carro por fuera y por dentro son Correcto. como gotas. Exactamente, eso es un proceso de condensación. Pregunta, ¿ustedes hicieron algo para que el agua condensara? ¿No? No. Entonces, ¿por qué ocurre si el delta S me da negativo?
Y acabamos de decir hace poco que solo los procesos espontáneos, ¿ok? Ocurren, y eso solo ocurre si el delta S del universo es positivo. ¿Qué está pasando? A ver. Porque se aproximan a ser reversibles. No. ¿Ok? Recuerden que dijimos que en un proceso espontáneo la entropía del universo aumenta. Entonces, ¿por qué este proceso que es espontáneo tiene una entropía negativa? Por los alrededores. Los alrededores. Ok, usted captó la sutileza. Esto que está aquí no es la entropía del universo. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿La entropía de quién? Del sistema. Del sistema. Lo que ustedes aprendieron a calcular aquí. ¿Ok? Entonces, esa entropía es negativa. ¿Okay? Pero la entropía de los alrededores tiene que ser un número positivo muy grande. Por eso es que cuando condensa ocurre espontáneamente. ¿Ok? La pregunta truculenta, ¿ven? Un proceso espontáneo cuya entropía del sistema es negativa, ¿ok? Eso ocurre porque los alrededores ganan mucha entropía. Eso es lo importante de la segunda ley, ¿ok? Que es respecto a entropía del universo. ¿Ok? ¿Captan esa diferencia entre entropía del sistema, entropía de alrededores y entropía del universo? Sí, profe. ¿Sí? De hecho, esos estudios usualmente en biología general también, cuando intentan estudiar termodinámica con los biólogos, ¿ok? Ahí les explican que los seres vivos son criaturas que tienden a hacer procesos que reducen la entropía, ¿ok? Pero esos procesos ocurren porque los seres vivos causan demasiada entropía en los alrededores. Eso es lo que trataban de explicar ustedes, los biólogos, usualmente en ese capítulo filosófico. Suponiendo que todavía siguen viendo termo con los biólogos. Al menos en, digamos, los temas que he visto que hay, no. Se rindieron entonces. Es que antes se veía un poquillo de termo, entonces se veía espontáneo, no espontáneo, entropía, y se hacían un colocho explicándolo. ¿Ok? También es que los profes de biología general no son exactamente lo mejor explicando en este mundo. Pero es eso, ¿ok? Un ser vivo, ¿de acuerdo? Hace muchos procesos que reducen la entropía del sistema. Pero esos procesos ocurren espontáneamente porque generan un montón de entropía en los alrededores. ¿De acuerdo? Si hay cosa que causa entropía en los alrededores, son los bichos vivos. Es fascinante lo caóticos que pueden ser. ¿Ok? Pero bueno, ahora que estamos hablando de los alrededores, ¿ok? Así es como se calcularía la entropía con los alrededores para este mismo proceso que es isotérmico y irreversible. ¿Ok? Sería menos la entalpía del sistema sobre la temperatura de los alrededores, que esa es la parte filosófica, que a veces uno no sabe a qué temperatura están los alrededores. ¿Ok? Ahora, vean entonces que tenemos nuestro pequeño criterio de espontaneidad. ¿Ok? Ya vimos cómo funciona y ya aprendimos a hacer cálculos para el sistema en una condición muy específica. ¿Ok? Aquí tienen unos cuantos ejemplos para que practiquen. El asunto es este. Como les digo, este criterio no es muy conveniente de usar, ¿ok? Es muy complicado porque depende de los alrededores. Y vean que ni siquiera me estoy metiendo a poner cálculos de alrededores con ustedes porque son incómodos, ¿ok? A ustedes no les vamos a pedir cálculos de alrededores, ¿ok? Entonces ya por ahí ya no podrían usar este criterio, ¿ok? Vamos a cambiar ese criterio eventualmente, ¿ok? Vamos a buscar un criterio que sea más conveniente de usar, ¿ok? Ese sirve, pero es poco práctico por esto, ¿ok? Porque en termo, tener alrededores es un dolor, ¿ok? Ahora, de que si se dan cuenta, ¿ok? Definimos qué era la entropía, más o menos. Vimos cómo se encontró con las máquinas, vimos nuestro criterio de espontaneidad, ajá. Pero, si se dan cuenta, realmente no hemos definido qué es entropía, ¿ok? Lo que dijimos fue la definición matemática de qué es entropía, pero no hemos dicho qué es entropía, ¿ok? Entonces, antes de ponernos a refinar ese criterio, para poder hacerlo más útil, vamos primero a estudiar qué es la entropía como tal.
Ahora, de todo lo que hemos visto, preguntas, dudas, comentarios, esa es la parte como filosófica, ¿ok? Del capítulo. ¿Cómo vamos, por cierto? Seguimos. Sí, En profe. parte sí. Ok. Sí, de esa parte que acabamos de ver, lo que ocupan saber son como los conceptos. Espontáneo, reversible, la ecuación esa para calcular entropías en sistemas reversibles e isotérmicos. Y obviamente, y sobre todo, la segunda ley. Eso es muy importante que se la sepan. ¿Ok? Ahora, vamos entonces, antes de ponernos a refinar nuestro criterio de espontaneidad, a tratar de entender que la entropía, porque el momento de la entropía es simplemente la cosa rara que encontró Carnot en una máquina que me dice si algo es espontáneo. ¿Ok? Y eso no es exactamente muy científico que digamos. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de entender qué es la entropía desde un punto de vista microscópico. ¿Ok? Ahora, empecemos de una vez aclarando esto. ¿Ok? Ya se los había dicho en disoluciones, se lo repito ahora, por si se les olvidó. La entropía no es desorden. ¿De acuerdo? La entropía no es desorden. ¿Ok? No importa lo que diga el libro pureteado que pueda tener usted por ahí, la entropía no es desorden. La entropía es grados de libertad. O si lo quieren ver, aleatoriedad. ¿De acuerdo? Pero no es desorden, porque el desorden es un concepto subjetivo, como les había explicado en disoluciones. Yo puedo diferir en lo que es mi concepto de desorden de un montón de gente, ¿ok? Y yo, que soy muy desordenado, voy a ver un montón de cosas que están bien, para mi gusto, que están ordenadas. Pero probablemente algunos de ustedes, con su OCD, van a verlo y van a darles un yello ahí. ¿Ok? No es desorden, porque el desorden es subjetivo. La entropía representa grados de libertad, representa aleatoriedad. Si lo quieren ver de una manera más simplista, la entropía representa posibilidades de hacer cosas. ¿De acuerdo? Eso es lo que quieren decirles a ustedes cuando les hablan de grados de libertad o microestados. Eso es la posibilidad de que yo haga algo. ¿Y qué puede ser algo? Algo puede ser vibrar, ¿de acuerdo? Eso es un grado de libertad. Moverse, eso es un grado de libertad. Rotar, vibrar, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que una sustancia pueda hacer, eso es un grado de libertad. ¿De acuerdo? Y entre más grados de libertad tenga una sustancia, ¿de acuerdo? Entre más posibilidades de hacer cosas tenga una sustancia, más entropía tiene. ¿Ok? Vamos captando esta idea. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Entonces, si yo les preguntara, ¿quién tiene más entropía? ¿Una molécula en un sólido o una molécula en un gas? ¿Qué me dirían ustedes? Una Mm, molécula En el en un gas. En el gas. Gas, exacto, porque en un gas la molécula tiene más posibilidades de hacer cosas. Puede vibrar, flotar, trasladarse, rebotar con las paredes. En cambio, en un sólido está atrapada en una pobre red cristalina. No puede hacer nada más que vibrar. ¿Ok? Eso es entropía. Eso representan los grados de libertad. ¿Ven? Ahora, aquí pueden observar algunos grados de libertad típicos de las moléculas. ¿De acuerdo? Moverse, girar. ¿De acuerdo? Eso que están aquí son flexiones que hacen. ¿De acuerdo? Las moléculas mueven sus grupos así. ¿De acuerdo? Como si estuvieran haciendo abdominales. ¿Ok? Las mueven hacia un lado, las estiran. Todas estas cositas son grados de libertad. Entre más tengan, más entropía tienen. Y pueden imaginarse que entre más compleja la molécula, va a tener más o menos grados de libertad. Más, porque implica que yo podría mover un grupo para un lado y el otro para el otro, mientras uno lo dejo quieto y así. Entre más complicada, entre más grande la molécula, más grados de libertad tiene, más posibilidades de hacer cosas tiene. ¿Ok? Ahora, nosotros lo que queremos, ¿ok? ¿De acuerdo? Es tratar de entender la entropía así. ¿Ok?
con posibilidades que tiene la molécula de hacer algo. Entonces vean, por ejemplo, esta pobre, de a lo sumo puede mover los grupos para un lado y para el otro. Esta, en cambio, podré mover un par de grupos aquí en este primer átomo, mientras mueve este, o dejar unos quietos y mover los otros. Entre más grande, más complicada, más entropía va a tener, porque puede hacer más cosas. Ahora, esta idea de grados de libertad la acuñó Boltzmann. ¿Okay? Boltzmann fue el que entendió qué era la entropía, ¿okay? Y la relacionó con los grados de libertad, ¿okay? Que él le puso W. ¿Okay? Y Boltzmann, haciendo unas matemáticas bien feas, encontró esta ecuación. Esta cuestión que está aquí es la definición microscópica de entropía. ¿Okay? La entropía representa o equivale a una constante, que ahora llamamos la constante de Boltzmann, por el logaritmo de los grados de libertad. ¿Sí? Esa es una ecuación importantísima en la ciencia, de hecho. Ahora, hay una cosa interesante aquí. Ya aquí se puede ver matemáticamente, ¿ok? Que lo que había dicho Clausius es cierto, que en un proceso espontáneo, la entropía siempre aumenta, ¿ok? ¿Por qué? Porque no me puede dar un número negativo. ¿De acuerdo? Los cambios de entropía tienen que ser positivos. Y otra cosa muy importante. ¿Cuál es el menor valor de grado de libertad que puedo tener? ¿Cuál es el Pero, ¿me mínimo, puedes repetir? Ok, perdón. cuál es el mínimo valor que puede tener de grado de libertad una sustancia? Uno. 1, porque no puede ser 0, ¿verdad? ¿Qué pasa si es 0? El logaritmo No no. podría ser nada. Exacto, el logaritmo se indefine, ¿de acuerdo? Y si lo piensan, tiene sentido, ¿ok? La mínima posibilidad que tiene una molécula de hacer algo es simplemente existir, ¿de acuerdo? ¿Ok? Lo mínimo que cualquier sustancia puede hacer en este mundo es existir. Ese es el mínimo grado de libertad que podemos tener, ¿ok? Lo mínimo en grado de libertad que puede tener una sustancia es 1, ¿ok? Y en esos casos la entropía me da 0. Pero ven, esos son los grados de libertad, son un logaritmo de grado de libertad. Sorry. Eso es la entropía, es el logaritmo de los grados de libertad. Ahora, que la ecuación sea fácil, no implica que esto sea fácil de calcular, ¿ok? Calcular los grados de libertad implica unas integrales bien incómodas. Entonces, digamos que esto, lo que ocupo es que conozcan el concepto, ¿ok? Que conozcan el concepto de que entropía es el logaritmo de grado de libertad multiplicado por una constante, ¿ok? ¿De acuerdo? Y que este valor de W, lo mínimo que puede valer es 1. ¿Ok? Ahora, no van a hacer cálculos de esto porque digamos que hasta en fisicoquímica no se hace esto. ¿Ok? Es demasiado complicado. ¿Ok? Lo estudiamos de una manera meramente teórica. ¿Ok? Ahora, guarden esta ecuación en su cabeza porque nos va a servir la siguiente clase. Ahora, como les digo, vean que yo puedo entender la lógica, ¿ok? Más grados de libertad, más entropía. Aquí se puede observar. Pero no vamos a hacer cálculos porque es muy complicado. Lo que a mí me interesa es que ustedes puedan predecir entropía de una manera muy descriptiva, ¿ok? Lo que nos interesa a nosotros de que ustedes hagan con la entropía es predecirla de manera cualitativa, ¿ok? Usted ya entiende que más grado de libertad es más entropía, ¿ok? ¿Qué es lo que usted ocupa saber? Ocupa analizarlo de manera meramente descriptiva. Y de hecho, yo hice un caso de estos. Cuando les preguntaba en el sólido, en el líquido y en el gas, ¿ok? Ustedes ya me dijeron que la entropía aumentaba. ¿En qué sentido? ¿Quién tenía más entropía? El gas. El gas. ¿Ok?
Y el líquido tiene más entropía que el sólido, porque recuerden que en un líquido hay un cierto nivel de movimiento molecular. ¿Ok? El sólido no, el sólido está muy restringido. Entonces vean que así aumenta la entropía. ¿Ok? Los gases tienen más entropía que los líquidos y más entropía que los sólidos. De hecho, seamos más realistas, los gases tienen muchísima más entropía que los líquidos y que los sólidos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién tiene más entropía? Ok. Un sólido, un líquido o una disolución. El líquido, profe. La disolución. ¿De acuerdo? El líquido, ok, aunque tiene libertad de movimiento en sus partículas, las partículas siguen estando limitadas por una especie de estructura. Recuerden cuando les hablé del líquido en la primera clase de este curso, que yo les dije que básicamente en un líquido lo que teníamos eran cúmulos, ¿cierto? Eran como piecillas de Tetris, que estaban ligeramente separadas unas de otras. ¿Ok? El líquido fluye porque las piecitas pueden moverse una con respecto a la otra, pero vea que están todavía muy limitados su movimiento. En la disolución no. En la disolución tenemos partículas de líquido rodeando partículas de los restos mortales del sodio. ¿De acuerdo? En la disolución hay más libertad de movimiento. En la disolución hay más entropía. De hecho, hay muchas disoluciones que se forman, ¿por qué? Por el factor entrópico. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? ¿Recuerdan haber escuchado el factor entrópico? Sí, profe. No lo diga con esa decepción en la voz. ¿Ok? De acuerdo, las disoluciones siempre implican un aumento en la entropía. ¿Ok? Ahora, ¿quién tiene más entropía? ¿Una disolución o un gas? ¿Un gas? Un gas. Un gas. Ahí no hay cuestión. ¿De acuerdo? El gas siempre va a tener más entropía que todos los demás sistemas. ¿Ok? Ahora, diga. Ahí la disolución es como una, se puede ver como una disolución de gases o algo así. ¿Cómo una qué? Como una combinación de gases. Si se combinan dos gases y un gas, ¿cuál tiene más entropía? O es lo mismo porque son gases. Me estás preguntando una mezcla de dos gases y un gas. Ah, sí, sí. Ajá. Ok. ¿Te esperas un momento? Ok, todo bien. Ok. Pregunta, ¿quién tiene más entropía? ¿Un mol de argón o 2 moles de argón? Dos moles de arroz. 2 moles. No, 2 moles. Porque entre más partículas hay, más posibilidades de hacer cosas hay. ¿Cierto? Entonces, ahora sí, respondiendo a su pregunta, chico, ¿quién tiene más entropía? ¿Un gas solito o dos gases juntos? Dos gases. Dos gases juntos. ¿Ok? Ahora, ya que estamos en esto. ¿Quién tiene más entropía? ¿Un mol de helio o un mol de criptón? Criptón. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, yo lo pensé porque en la fórmula, como uno lo tiene que pasar, o sea, tiene más masa molar. Porque es más masivo. Ajá. No, no es igual, chica. Las cosas con más masa tienen más entropía. Recuerden que el criptón es grande. Tiene un montón de electrones alrededor. ¿Ok? Y esos electrones, ajá, tienen muchas posibilidades de hacer un despelote. ¿De acuerdo? Los electrones pueden, de nuevo, vibrar, pueden brincar entre un orbital y otro. Entre más grande la sustancia, entre más masiva la sustancia, más entropía va a tener. Entonces, siempre, aunque tengan un mol de ambos,
El más masivo tiene más entropía, tiene más posibilidad de hacer cosas. ¿Ok? Profe, Sí. ¿y qué pasa si hacemos esa misma relación, pero digamos el helio está en estado gaseoso y el criptón, no sé, en estado líquido? Eso es hacer trampa. ¿Ok? Y eso se lo van a explicar a usted en los diferentes cursos. Usted compara solamente cosas que sean comparables. En algún momento se lo han dicho, ¿verdad? Usted no puede comparar papas con chayotes. ¿De acuerdo? Yo no puedo comparar, ¿de acuerdo? Un mol de helio líquido con un mol de criptón gaseoso. No justo, ¿de acuerdo? Hay dos variables que están cambiando, ¿ok? Usted, a menos en este curso, va a comparar únicamente cosas donde solamente haya una cosa diferente. ¿Ves? E igual, si el helio está líquido, va a ganar el criptón gaseoso. Pero ese no es el punto, ¿ok? Vamos a ponerles casos donde la única cosa diferente es una variable para que sea fácil de que puedan determinarlo, ¿de acuerdo? Porque sí, si estoy gastando el tiempito haciendo eso, es porque van a venir comparaciones, ¿ok? Literalmente, van a venir comparaciones de entropía y se tiene que saber quién tiene más, ¿ok? Y no solamente en casos puntuales, en reacciones químicas, ¿ok? Pero no vamos a ver reacciones químicas si no hemos visto todavía las cositas que componen las reacciones químicas. Ahora, sigamos. Vamos a ver. ¿Dónde hay más entropía? Cuando tengo una atmósfera de helio a 25 Celsius o una atmósfera de helio a 100 Celsius. La que está 100 así, Celsius. A 100 Celsius. ¿Por qué? porque la temperatura hace que se muevan más. Exacto. Más rápido. Más movimiento molecular. ¿Ok? Hay más posibilidades de hacer cosas. ¿Ok? Ahora. ¿Qué tal si entonces ahora tenemos lo siguiente? Ahora tenemos una atmósfera de helio, la temperatura, y ahora tenemos 5 atmósferas de helio. ¿Dónde hay más entropía? En el de una atmósfera, ¿Por qué? porque tiene menos presión. Correcto. La gente instintivamente piensa en el 5. No, la presión funciona al revés. ¿Ok? Y la mejor manera de entenderlo es visualícese usted en el piso. ¿Ok? Usted está en el piso y le ponen una bolsita de arroz. Fácilmente se levanta y se larga. Ahora está en el piso y le ponen un quintal de cemento de esos 50 kilos. No es tan fácil, ¿verdad? Igual pasa con las sustancias. Entre más sea la presión, más se limita el movimiento molecular. Por eso la entropía va a ser mayor cuando la presión es más baja. ¿De acuerdo? ¿Vamos entendiendo? Sí. Sí, profe. ¿Okay? Ahora, ¿dónde hay más entropía? Cuando hay 2 litros de helio, ¿ok? O cuando hay 4 litros de helio. Cuando hay 4 litros. Exacto, más volumen implica un mayor espacio para poder moverse. Más entropía. Muy bien. No está tan complicado, ¿verdad? Por No, ahora, no todo. ¿verdad? Por ahora suena como muy, muy, muy de sentido común. ¿Ok? Aquí está todo explicadito, ¿ok? Por si acaso. Ahora, como les digo, la idea es que usted sea capaz de hacer esas comparaciones de entropía, ¿ok? En casos puntuales como esos, pero sobre todo en reacciones químicas. ¿Ok? Ahora, para poder hacer en reacciones químicas, primero tenemos que recordar algo. ¿Ok? Yo estoy prediciendo cambios de entropía. ¿Ok? Y los cambios siempre son final menos inicial. Y en una reacción química, el punto final son los productos y el punto inicial son los reactivos. ¿Ok? Entonces,
Entonces, vean que si yo comparo la entropía de productos y reactivos, yo puedo deducir si el cambio de entropía en una reacción química es mayor a 0 o menor a 0. ¿Okay? Si los productos tienen más entropía, gana este, positivo. Si los reactivos tienen más entropía, gana este, negativo. ¿Ok? ¿Me van siguiendo con esa idea? Sí, Si no, profe. veámoslo de una vez. ¿Ok? Más fácil si lo ven. Imagínense que tienen lo siguiente. Ok, pongamos de una vez esta. Tienen 2 amoníacos. Va a generarles nitrógeno y 3 hidrógenos. A ver, el delta S es mayor o menor a 0. Mayor a 0, Ajá, ¿por qué? porque hay más moles totales en los productos que en los reactivos. No solo por eso, porque esos moles son de gas. Vean que aquí hay 4 moles de gas y aquí hay 2 moles de gas. ¿Ok? Como aquí hay más moles de gas, hay más entropía en los productos. ¿De acuerdo? Mayor a 0. ¿Ok? ¿Entienden esa idea? Sí, pero Ok, veamos este. ¿Qué tal si ustedes tuvieran ahora lo siguiente? Ajá. A ver, el delta S, ¿mayor o menor a 0? ¿Cuál signo? Ahora 0. Mayor. Ay, sí, así no está al revés. Dios. Sí, sí. La boquita se come más grande. Lol. Ahora sí, esta. Y ese sería mayor el 0. eh, o sea, mayor o menor a 0. menor. Menor a 0. Ok, ¿por qué menor a 0? Porque de un lado hay gas y del otro no. Exactamente. Porque vea que aquí hay un mol de gas y aquí no. Ok. Muchas veces en estas comparaciones, buscar los moles de gas es una gran ventaja porque ellos tienen un montón de entropía. Entonces, la presencia de un gas ya tira la balanza hacia ese lado. ¿Ok? Entonces, como aquí perdieron su mol de gas, la entropía va a bajar. ¿Ok? Veamos otro. ¿Qué tal si tuviésemos ahora lo siguiente? Wait. Ya. Digamos que tenemos esta. Mayor o menor a 0. Menor, Menor a 0. ¿Por qué? porque hay más moles gaseosos en los reactivos. Exactamente. Ok. Veamos otras, a ver.
Aquí tienen unas comparaciones para que las analicen. Ah, digamos esta. La de CaCO3 en calcita, ta. Esa que está ahí, ¿mayor o menor a 0? Mayor, ¿Ok? ¿Por qué? porque hay gases en los productos. Porque hay gases en los productos. Muy bien. Ahora, ¿qué tal si vemos esta? Esa cosa horrible es un 4. Mejor cambiamos porque parece un 21. A ver, ¿qué opinan en esta? Menor a 0. Ok, ¿por qué? Ah, no, perdón. No sería mayor a 0, ¿Por qué? porque hay dos gases diferentes en los productos. Siguen siendo 4 moles de gas. No es porque es más masivo, porque los otros son... Ajá, Es sí, porque es más compleja. Por estar en atómico. discusión. Vea, Yo pensaría que porque en el lado de los productos es una disolución al fin y al cabo. En cambio, en el otro solamente es un mismo gas, digamos. eso promete, pero igual. Cuando les da empate, no se puede predecir, ¿de acuerdo? Con facilidad. ¿Ok? Uno puede argumentar todo lo que ustedes argumentar. De hecho, hay unos buenos argumentos, ¿ok? Pero en esos casos no se puede saber con certeza. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces tengan cuidado con eso. Cuando les da igual, no pueden realmente saber si a darles mayor o menor a 0 hasta que hagan el cálculo. ¿Ok? Entonces, nunca busquen en una pregunta de si aumenta o disminuye la entropía, la que tenga los mismos moles de gases ambos lados, ¿ok? Porque esa no es algo que se pueda predecir con facilidad, entonces esa no va a ser la respuesta, ¿ok? Pero sí, cuando estén moles iguales a ambos lados de gas, no se puede saber realmente con certeza qué está pasando, ¿ok? Hasta que hagan el cálculo. ¿Ok? Aunque la teoría de la disolución, esa promete bastante, ¿ok? Pero bueno, ¿van entendiendo cómo predecir entropía en una reacción química? Sí. Profe, una pregunta. Dígame. Que el delta S sea mayor, o sea, positivo o negativo, significa que, digamos, si es positivo, es que hay más espontaneabilidad en el lado de los productos. Digamos, estos que estamos viendo son deltas S del sistema, ¿de acuerdo? Lo que te dice el delta S del sistema, qué sé yo, pongamos una reacción ahí, digamos que fuera eso, ¿ok? No está balanceada porque es impropio. Digamos que esto te diera mayor a 0. Lo único que te dice esto es que los productos tienen más entropía. ¿De acuerdo? O sea, hay más grados de libertad en los productos. ¿Ves? Eso es lo que te dice que el delta del sistema sea mayor a 0. ¿Ok? No te dice nada más. ¿Ok? Si usted quisiera saber, por ejemplo, espontaneidad, usted tendría que calcular delta S del universo. ¿Ves? Pero si usted ve directamente la reacción, lo que se está viendo es delta S del sistema. Y eso únicamente te dice cuál lado tiene más entropía que el otro.
¿De acuerdo? Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Pero bueno, esto es fundamentalmente predecir. Esa tampoco la pueden predecir fácilmente porque todos son sólidos. ¿De acuerdo? Entonces ahí, hasta que usted haga el cálculo, usted puede saber cuál lado tiene más entropía. Ahora, dense cuenta que estoy diciendo hasta que usted haga el cálculo. No sé si se captaron eso. O sea que hay una manera de hacer estos cálculos. ¿Ok? Por eso lo vamos a ver hasta la próxima clase. ¿Ok? En esta clase, lo que nos interesaba era introducir el concepto de criterio de espontaneidad, ¿ok? Que básicamente saber cuándo ocurre algo, no ocurre, que ya vimos que por el momento es la segunda ley de la termodinámica, ¿ok? Ver los conceptos de espontáneo y reversible, ¿uh? Y ver qué es la entropía, ¿ok? Tanto a nivel macroscópico, ¿ok? En las máquinas, como a nivel microscópico, grados de libertad, y ver cómo la entropía cambia en sistemas muy específicos, comparaciones, reacciones, ¿ok? Eso es lo que nos interesa por el momento. Ya en la siguiente clase, lo que vamos a aprender es cómo hacer estos cálculos de entropía, ¿de acuerdo? Cómo poder calcular, ahora sí, la entropía en un sistema más complejo que un cambio de fase que es isotérmico, reversible e isobárico, ¿ok? Vamos a calcular entropías en reacciones químicas, ¿ok? Pero para hacer eso, primero tenemos que estudiar la tercera ley de la termodinámica, ¿ok? Ahora, por el momento, ¿ustedes tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hoy? Permiso. Entonces, con lo que sabemos actualmente, si en lugar de estar en estado gaseoso, estuviera en estado sólido, no hubiéramos podido responder las que hicimos ahorita. ¿Vale? ¿Esta que está aquí? Sí, con lo que sabemos hasta ahora. De ahí tendría que balancearla, a ver. Ujú. Ah, no. No, todavía no. Sería exactamente igual. Sería uno de esos casos los filosóficos. Entonces, el caso hipotético de que uno hubiera tenido 3 y otro 2, sí se hubiera podido responder a pesar de que son sólidos, compatibles con los gases. Si son sólidos, no es tan sencillo, porque los sólidos tienen un comportamiento distinto que usted no conoce, o que usted no estudió en este curso estructuras cristalinas. ¿Ves? Usted lo que sabe es más que nada, ok, contar moles de gas o moles de líquido. Por ejemplo, si yo paso a tener solo sólidos a tener un líquido, ahí aumenta la entropía o disminuye la entropía. Aumenta. Aumenta porque pasamos de sólidos a un líquido. Eso es lo que usted puede manejar bien, ¿ok? Eso es lo que usted maneja, ¿ok? Ese es el nivel de predicción que yo espero que tengan, ¿ok? Con gases, casos tan como sencillos como ese, pero ya cosas voladas, no. Listo. Gracias. ¿Ok? ¿Qué más, gente? ¿Alguna otra duda, inquietud, curiosidad que tengan? Bueno, eso lo habíamos visto en el capítulo de soluciones. Recuerda que el líquido tiene una estructura relativamente limitada, porque lo que tiene son cúmulos moleculares, ¿ok? De hecho, el líquido se puede entender como un sólido blando. La disolución es simplemente un montón de moléculas de líquido rodeando un montón de moléculas de soluto. ¿De acuerdo? Es un sistema más caótico, un sistema más aleatorio, un sistema con más grado de libertad. Por eso es que tiene más entropía. ¿Ok? ¿Qué más? Si no, en principio, eso sería lo que teníamos previsto para ver hoy. ¿Ok? Ahí más bien, muchas gracias y nos estaremos viendo entonces el próximo jueves. ¿Ok? Para el próximo jueves tengan repasada la fórmula que les he dicho, esa de sumatorias de producto menos sumatorios reactivos. ¿Ok? Porque la vamos a estar usando.
¿Listos? Ok. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias, profe. profe. Hasta luego. Gracias. Bueno, Adiós. Muchas gracias, profe. bueno, Gracias, hasta profe, buen luego. día. Igual. Gracias, profe. Bueno, Bueno, Profe, una consulta. sí. Este tema es muy extenso. Es solo para medirme, digamos, para organizarme. No tanto. Lo que tienes son como unas cuantas fórmulas que tienes que saber manejar, pero el tema es como la teoría que acabamos de ver y calculitos. Ah, ok. Entonces no vamos a verlo, digamos, esta semana tal vez y la otra y ya. Esta semana terminamos termo. Ah, ok, perfecto. Eso era lo que quería saber. Entonces, Ah, ok. ok. Muchísimas gracias entonces. Que tenga bonito día. Igual. Hasta luego.